Muy bien, mi nombre es Javo, tengo muchas ganas de compartir una palabra que el Señor lo puso en mi corazón. Mi esposa se quedó con las ganas de venir, así que les mandó muchos saludos a Caro, seguramente la conocen, una flaca de 1,80 m, yo me porto muy bien, ¿no? Dios es muy bueno conmigo. Y ahí, como Milo había tenido una semana muy agitada, decimos otro día que se acueste tarde, no, así que lo mandamos al flaco, pero se tuvo que quedar Caro con él. Pero les mandó sus saludos y sus felicitaciones también. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7. Primera de Pedro capítulo 2, 6 y 7. Y luego yo voy a leer otros pasajes, pero en principio vamos a leer este. Voy a leer en la NBI, siempre aviso por las dudas, ¿no? En un tiempo leía en la Reina Valera, pero ahora soy el Sargento García, entonces. Antes fui Diego de la Vega, tuve tiempos de Diego de la Vega, pero los años pasaron. Encontró Primera de Pedro capítulo 2, voy a leer en los versículos 6 y 7, dice: así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y quiero ir al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, y dice así: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yo quiero hablar en esta noche sobre los constructores que construyen, sobre los edificadores que edifican. Es muy interesante el planteo que inicia el apóstol Pedro allí en su carta, reconociendo a Jesús como la piedra, ¿no? Él es la piedra y aquellos que creen en Él, nosotros somos piedras vivas. Y está hablando que estas piedras vivas, cuando están en comunión, afirmados en Él, que es Jesús, como piedra también, nosotros constituimos una casa espiritual. Y es enorme esto para un judío que les está escribiendo a aquellos que están en la dispersión, desarrollar este concepto de una casa espiritual. Los judíos tenían muy en mente todavía el templo, los espacios donde se reunían, esta idea de tener presente a Dios, un lugar fijo, un lugar estable, pero Pedro está yendo mucho más allá, y más allá de sus tradiciones, más allá de su formación. Pedro está estableciendo un concepto muy claro, está hablando de esta casa espiritual que por medio de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios que son agradables delante del Señor. Y esto dice, y esto sucede porque estamos en comunión los unos con los otros. Pero justamente Pedro va a seguir su argumento y va a decir que para aquellos que creen en esta piedra, aquellos que creen en Jesús, Él es escogido, Él es precioso. Pero hubo aquellos que no creyeron en Él. Y esta piedra se transformó en una roca de tropiezo, en una piedra que hace caer. Y va a mencionar a los edificadores. Va a mencionar un grupo de personas. Va a decir, esta piedra fue desechada por los edificadores. Hubo personas que tenían el conocimiento. Hubo personas que tenían el saber. Hubo personas que tendrían que haber discernido, haberse dado cuenta el tiempo de la visitación de Jesús para construir sobre Jesús lo que el Dios nos había prometido. Pero cuando vino Jesús, no lo reconocieron como el enviado. Cuando llegó Jesús, no lo reconocieron como el Mesías.
Es ahí que la desecharon, la dejaron de lado. Y justamente es esto cuando Jesús deja de ser lo principal, la piedra angular de la iglesia. Es cuando Jesús deja de ser el centro de todo lo que nosotros somos y comienza justamente a ser simplemente un accesorio de nuestra vida. Y ahí Pedro va a decir que cuando esto sucede es roca de tropiezo. Cuando dejan de creer es una piedra que hace caer. Claro, y justamente, y en esta argumentación yo quiero recordar cuando Jesús va junto con sus padres, con José y María, como era la tradición. Iban todos los años, en un momento específico del año, iban a Jerusalén a ofrecer los sacrificios como era una costumbre de todos los años. Usted piense, dos padres que van junto con su hijo, viajan un viaje de varios días, llegan a Jerusalén, ofrecen sus sacrificios, hacen todo lo que correspondía a aquello que estaban acostumbrados a hacer año tras año, pero de pronto emprenden el regreso. Y cuando emprenden el regreso, ¿y Jesús? Y si usted lee este pasaje en Lucas, usted se va a dar cuenta como que pareciera como que María dice, debe estar con José, ¿no? Y José habrá dicho, debe estar con María. Y yo me imagino los dos cuando se encuentran y dicen, Jesús está con vos. No, vos dijiste que te ibas a acercar. Vieron que los matrimonios a veces nos pasa eso, ¿no? A nosotros se nos perdió el pibe una vez, pero no diga nada. Entonces, ¿cómo nos pasó? No, pero vos me dijiste que no. Entonces se miraron y dijeron, debe estar entre los viajantes, debe estar ahí. Y siguieron. Y después se dieron cuenta que Jesús no estaba. Jesús no estaba con ellos. Y el relato de Lucas nos cuenta que fueron 3 días. 3 días. Imagínense, ¿no? 3 días diciendo, ¿dónde estará? ¿Qué será de él? ¿Qué habrá pasado? Y dice la Biblia que tuvieron que volver a Jerusalén, volver al inicio. Y allí se encuentran con Jesús. Y muchas veces sucede que nosotros estamos tan confiados en lo que siempre hemos hecho. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de la manera que siempre las hemos hecho, que a veces cabe la posibilidad de que están acostumbrados, tan automatizados a hacer lo que siempre hemos hecho, las costumbres, las tradiciones que hemos heredado, que a veces quizás en un momento decimos, ¿y dónde está? Estaba acá, ¿no? Porque siempre estuvo acá. Porque mirá que estamos haciendo lo correcto. Mirá que estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. ¿Será que se nos escapó? ¿Será que se fue? Por eso es interesante lo que Jesús va a establecer así en el capítulo 10. Porque para entender lo que Jesús está diciendo en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, justamente hay que entender lo que pasa en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Jesús va a decir, yo soy la puerta. O sea, la única manera de tener acceso a la vida y a la vida que Jesús nos da en abundancia, la única manera de poder experimentar esta libertad de entrar y salir, de encontrar pasto verde, alimento que nos nutra, es por medio de Jesús. Es decir, fuera de Jesús no tenemos absolutamente nada. Fuera de Jesús quedamos solamente como espectadores de una rutina. Pero dice, el que entra por esta puerta, y esta puerta soy yo. Esta puerta soy yo que se abre porque va a encontrar vida y va a hallar alimento. Es esta puerta. Pero ojo, también hay ladrones. Y los ladrones son los que roban, matan y destruyen. Y claro, cuando nos encontramos con este concepto del ladrón que roba, mata y destruye, tenemos que ir al capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Porque ahí nos vamos a encontrar con los edificadores que no edificaron, con los constructores que no construyeron, con aquellos que, centrados en sí mismos, solamente queriendo guardar sus tradiciones y sus costumbres, dejaron de ver a Jesús. Los perdieron de vista y dejaron de construir. Dejaron de edificar. Y solamente se dejaron llevar y se transformaron en personas que roban y matan la vida del otro.
la vida de los demás. Por eso, mi idea en esta noche es poder animarnos a que seamos constructores que construyen. Y esto tiene que ver con el rol, con la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Con que ninguno de nosotros es simplemente alguien que observa. Que todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo es un miembro activo. Todo aquel que es parte del miembro de Cristo es un colaborador para que la iglesia siga creciendo, siga edificando y que esto no sea solamente vos o yo, sino que esto realmente sea todos nosotros. Y cuando entendemos que esto tiene que ver con todos nosotros, entendemos que hay un rol, hay una función que tenemos que llevar adelante. Entendemos que hay una acción que nos compromete a cada uno de nosotros a vivir y ser de acuerdo a la vida de Cristo que tenemos en nosotros. Nos compromete justamente a ser esa puerta que se abre para que muchos a través de lo que nosotros somos en Él puedan tener acceso a esta vida y a esta vida en abundancia. Es ahí donde justamente no nos observamos por lo que hacemos, no nos medimos por nuestros logros, nos medimos por lo que somos en Cristo Jesús. Y por causa que Él es que nosotros somos. Por causa que Él existe es que nosotros existimos. Por causa de lo que Él ha hecho es que nosotros podemos hacer. Primero se inicia en Él. Y cuando yo entiendo esta idea, entiendo que esta piedra que es Jesús es preciosa, es elegida y Dios la ha puesto como la principal piedra del ángulo donde se sostiene, donde se edifica la iglesia del Señor, la casa del Señor, que somos todos nosotros. Por eso yo te quiero animar a que seas un constructor que entiende su rol, que entiende su posición dentro del cuerpo de Cristo y no está discutiendo, no está peleando por el lugar del otro, por la posición del otro, sino que entiende lo que Dios le ha dado y desde su lugar va a edificar, va a hacer iglesia. Por eso, en el capítulo 9 nos encontramos con varias escenas y voy a intentar describir apenas 4 escenas. Porque los constructores que construyen son justamente aquellos que aman a las personas más que a las tradiciones. Aman a las personas más que a las tradiciones. Y a veces el apego a las formas, el apego a las maneras que hemos hecho siempre las cosas, hace que en algún punto dejemos de ver al otro. Dejemos de poder identificar lo que Dios está haciendo a través del otro. Imagínense, yo nací en un templo evangélico, ¿no? Mis primeras palabras fueron, dígale al que está al lado suyo, ¿no? ¡Wow! ¿No? Nosotros jugábamos al culto de chiquito, hacíamos culto, hasta teníamos gente que hacía de ujier. Teníamos todo armado, teníamos 7, 8 años, teníamos todo armado. Y vamos a jugar al culto, ¿no? Y estaban los que cantaban, teníamos todo armado. Claro, mi papá comenzó a pastorear a los 18 años. Yo a los 18 años no sabía correr a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Y mi viejo ya estaba pastoreando en Calafate. Lo subieron a un barco carbonero acá en el puerto de Retiro. Viajó 2 semanas hasta el puerto de Río Gallegos, allá en Santa Cruz. Lo fue a recibir el pastor Emilio Figueroa y le dijo, Juancito, vamos al Calafate. Y en esa época el Calafate era un cubito. No había mucho de lo que hay ahora. Ahí llegó. Dice que le costaba revocar. Claro, porque aquellos que saben, para revocar se necesita cierta técnica, ¿no? En la muñeca para el trabajo de la cuchara, ¿o no? Se necesita. Y el flaco en esa época le daba medio bronca y le daba la mezcla con la mano. No sé si de amor o de bronca, pero le daba así. Y revocaba con la mano. Hace 2, 3 años pude estar en ese templo, claro, es una iglesia que funciona, y me dijeron, ahí en el fondo todavía hay un pedazo de la pared que revocó tu viejo. ¿Y sabe qué hice? Me saqué una selfie. Y dije, wow, ¿no? Está... Claro, y cuando uno viene, uno tiene un montón de cosas internalizadas. Cuando uno viene, uno tiene un montón de cosas naturalizadas, que ya las vivió, ya las sabe. Es como que uno entiende lo que va a pasar, lo que va a suceder, el esquema de cómo son las cosas. Y a veces nos aferramos tanto a nuestras formas aprendidas que muchas veces dejamos de ver al otro. Cuando Jesús se encuentra con el ciego, lo primero que están buscando los discípulos es un causal, el por qué está ciego.
Hay toda una serie de creencias cerradas que están acompañando esta situación, pero están buscándole el porqué. Pecó papá, pecó mamá, ¿quién fue para que esté ciego? Y Jesús dice, no, muchachos, esto es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ¿sabes lo que sucede? Era un día de reposo, y en un día de reposo no se podía hacer absolutamente nada. Y Jesús escupe, hace barro, le unta los ojos y lo manda a lavar, y el ciego viene y ya no es más ciego, de pronto ve. Y todo el mundo comienza a decir, epa. ¿No? Palabra muy aprendida en la pandemia. No cumplió el protocolo. Wow. El protocolo dice que en días de reposo no se debe hacer esfuerzo. Entonces ya ahí ya se altera todo. Y de pronto los amigos que lo conocían, los amigos que lo habían visto, que eran parte de su comunidad, de su grupo, de pronto no se hacen cargo. Se parece mucho, es parecido, no sé, creo que no. Es terrible. Es terrible justamente cuando nosotros dejamos de edificar. Es terrible cuando nosotros somos más apegados a las formas que a las personas. Es terrible cuando vas perdiendo la sensibilidad a la vida de tu hermano, a la vida de tu hermana, a la vida del prójimo que Dios puso cerca tuyo. Es terrible porque vos ves a lo largo de todo el capítulo 9 que nadie se pone contento, nadie celebra de que el ciego que antes no veía, ahora ve. Nadie lo ve. Y nadie se hace cargo, pero no solamente sus amigos, sus allegados, sino que también sus padres. Dice, ¿es el hijo de ustedes? Sí, es nuestro hijo. ¿Y cómo es que antes no veía y ahora ve? Ah, no sé, ya es grande el pibe, pregúntale a él. Cada uno se hace cargo de sus problemas, ¿no? Y cuando nosotros nos apegamos más a las formas, ahí es cuando se nos nubla la vista. Y dejas de ver al otro. Y ser un constructor que elige construir, ser alguien que elige edificar y ser parte de este cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, es alguien que ve al otro, lo puede ver y ve a su hermano, ve a alguien que necesita, desarrolla un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Comienza a entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, que somos parte de esta multiforme gracia de Dios, y en esa multiforme gracia de Dios, Dios actúa y muchas veces hace como Él quiere, cuando quiere y como se le ocurre. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entendernos que más de una vez vamos a hacer un medio para que la obra de Dios se lleve adelante. Vamos a hacer un medio para que lo que Dios quiera hacer en esta ciudad siga adelante y nosotros podamos justamente ser partícipes de lo que el Señor quiere hacer y no ser alguien que pone un freno. Pero claro, había una situación que se había presentado en esta historia. Y es que habían convenido los líderes religiosos, los líderes de la religión judía, habían convenido que toda aquella persona que reconociera a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y en ese tiempo toda la vida de los judíos giraba alrededor de la sinagoga. Era el centro de la vida social, religiosa. Toda su identificación cultural frente al imperio romano tenía que ver con su vivencia en la sinagoga. Nadie quería perder su lugar, nadie quería perder su espacio, nadie quería ser expulsado. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos identifica, es aquello que hace que mantengamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres frente al imperio romano que nos ha conquistado. Y claro, por eso es que nadie quería hacer cargo. Nadie se quería perder su lugar, nadie quería exponerse a ser señalado, a ser identificado como aquellos que quedaron afuera de lo conocido, de lo sabido. Pero justamente aquel que decide ser un constructor que construye, aquel que decide ser alguien que edifica la iglesia del Señor, es alguien que no es movido por el temor, sino que es movido por el amor. Es el amor lo que nos mueve. No es el miedo a lo que van a decir que va a pasar y ahora no sé qué, sino que nos mueve el amor, nos mueve la compasión. Y cuando a vos te mueve el amor, justamente, es cuando vas a dejar de lado, vas a dejar de cuidar tus formas, tu lugar, lo que lograste, lo que sos, la posición que tenés, y vas a dejar que ese centro, que ese trono lo ocupe Jesús.
Que Él sea el centro y no el miedo a perder, no el miedo a no tener, sino que justamente sea Jesús donde nosotros somos, donde nosotros nos hemos identificado. Es en Él donde vivimos, donde existimos, donde nos movemos. Es en Él. Y es en ese amor que nosotros hemos recibido, es en ese amor que nosotros vamos a dar. Porque justamente el nuevo parámetro que Jesús nos muestra es justamente una contraposición a lo que el Antiguo Testamento nos proponía. Porque en el Antiguo Testamento amábamos al prójimo como nos amábamos a nosotros mismos. Conforme era tu amor a vos mismo era la regla justamente para medir el amor al prójimo. Pero Jesús nos establece una nueva medida. Y cuando nosotros nos encontramos en Juan 13, vamos a encontrar que justamente vamos a amar al prójimo como Jesús nos amó a nosotros. Y es muy interesante, porque hay dos verdades que ponen a Jesús como modelo en nuestro trato vincular con el otro. Justamente a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento nos encontramos con conceptos como esperarnos los unos a los otros, tenernos paciencia los unos a los otros, llevarnos las cargas los unos de los otros. Pero si vas a amar, amá como Jesús te amó a vos. Y si vas a perdonar, perdoná como Jesús te perdonó a vos. Y es ahí justamente cuando dejamos de nuestra centralidad de lado. Dejamos de lado justamente el hecho de lo que nos conviene, lo que nos merecemos, lo que no podemos, lo que sí podemos. Y actuamos conforme a la gracia que hemos recibido. Y conforme a la gracia que hemos recibido, de esa gracia nosotros damos. Yo estoy seguro que la iglesia Jesús 100% vida es una iglesia de hermanos, de hombres y mujeres que han decidido seguir siendo y haciendo iglesia para muchos. Seguir siendo y haciendo iglesia para que nadie se quede afuera. Estoy seguro que ustedes están construyendo una casa espiritual donde nadie se va a quedar afuera, donde vamos a valorar al otro, vamos a poder identificar al otro y vamos a amarlo. Vamos a amarlo. Más allá de las formas, más allá de las tradiciones, más allá de lo que siempre hemos hecho. Me estoy acordando de algo, perdón que yo me río, pero me acuerdo y me río. Cuando era pibe, íbamos a la iglesia y en nuestra tradición, los primeros domingos de cada mes era la Santa Cena, ¿no? Y me acuerdo que nos poníamos la mejor pilcha, ¿no? Las hermanas hacían ese mantel blanco bordado, las bandejas todas espejadas, lustradas. Te mirabas ahí en las bandejas, hasta los pecados se te veían, ¿no? Era impresionante, ¿no? Y me acuerdo, primer domingo de cada mes, y nosotros ya éramos medio sinvergüenza de chiquitito, ¿no? Entonces nosotros sabíamos más o menos lo que iba a pasar. Ya lo teníamos asimilado porque era así, siempre fue así. Entonces, allá en La Plata, me acuerdo el primer domingo en el estadio del Club Atenas de La Plata, ahí viene. Entonces el pastor, todo solemne: hermanos, participemos. Y ahí esa voz, viste, que venía de abajo. Y ahí puede participar del pan. Y en un momento una hermana ponía primera, siempre era la misma. Una hermana ponía primera y después salían todos, ¿no? Una hermana arrancaba, y ahí ya sabíamos que arrancaba la hermana y arrancaba todo, ¿no? Pentecostales, ¿no? Y yo decía, viene, y era así. Imagínense, todos los primeros domingos de cada mes puede participar. Y arrancaba la hermana, ponía primera y salían todos en quinta, ¿no? Claro, pasaron los años y con mi familia estuvimos mucho tiempo pastoreando en Brasil. Y de pronto estoy en Brasil, y yo venía con toda mi forma, mi estructura. Yo era un Excel, después el Señor me hizo un Word, pero yo era un Excel, ¿no? Era todo cuadradito. Entonces el que entiende sabe lo que estoy diciendo. Entonces estoy en una reunión y estoy en Brasil y un pastor comienza, está diciendo un pastor allí, dice, vamos a celebrar la cena del Señor. Y yo lo primero que digo es, pero no es el primer domingo del mes. Acá está todo mal, está todo mal, no lo puede hacer. Y dice, tráeme un pedazo de pan. No hay, tráeme galletitas. Y yo ya estaba, pero por favor, ¿qué está sucediendo? Y dice, tráeme unos vasitos descartables. Y abre, no sé
un cepita y comienza tuc, tuc, tuc en los vasitos. Vamos a hacer. Yo dije, se acabó el mundo, estos brasileños, ahí tenés, por eso les pasa lo que les pasa. Vieron que todo evangélico promedio llevamos adentro un pequeño juzgador, no sé si lo conocen. Entonces, llego a mi casa y le digo, ¿para qué nos trajiste acá, papá? Estos brasileños no entienden nada. Claro, pero lo primero que le sale a uno es lo que aprendió. Y lo primero que le sale a uno es esa tendencia a señalar, a juzgar, conforme a lo que aprendió. Y es ahí justamente cuando mandan nuestras formas, mandan nuestras tradiciones, mandan nuestras costumbres. Es ahí cuando la experiencia con Jesús se deja de lado. La experiencia de Jesús con Jesús no es algo que determine, sino que pasa a ser un accesorio. Bueno, pero acá se hacen así las cosas. Porque en un momento el ex ciego ya es como que está molesto. Están acá los líderes religiosos, que sí, que no, qué pasó, cómo puede ser, no entendemos nada. A ver, explicamos, y lo vuelve a explicar, y lo explica una vez, y lo explica otra vez. Y en un momento el ex ciego se enoja y dice, ustedes tan siervos de Moisés que son. Dice, pero nunca sanaron a nadie. Se puso repicante el ciego. Y dice, nosotros discípulos de ese serás tú, le dice, ¿no? Vea cómo lo insulta. Nosotros somos discípulos de Moisés. Tan discípulos de Moisés, pero nunca sanaron a nadie. Y claro, la regla con la que estaban midiendo la experiencia de este ex ciego era la propia. Esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que nosotros hemos aprendido. Esta es la forma que nosotros tenemos de hacer las cosas siempre. Y ahí es donde la experiencia con Jesús se deja de lado. Y muchas veces nos encontramos con jóvenes y adolescentes que han tenido una experiencia con Jesús, que han tenido una experiencia con la gracia, que más allá de las formas, de las tradiciones, de las maneras, se encontraron con Jesús. Y a veces no lo pueden explicar, no lo pueden poner en palabra. Y nosotros, los más viejitos, estamos queriendo, mira, ahora esto se hace así. Bueno, ok, escúchame, bueno, para un poquito, ya tenés tiempo. Bueno, ya se te va a pasar, espera, ¿no? Y la experiencia con Jesús tiene que ser aquello que mantenemos vivo. La experiencia con Jesús es aquello que no podemos obviar, dejar de lado. Es ahí justamente donde ese fuego se tiene que mantener vigente, se tiene que mantener vivo. La experiencia con Jesús es lo que determina. Porque no es nuestra experiencia personal la que tenemos que transformarla como una regla que mide la experiencia del otro, sino que es justamente la experiencia con Jesús. El ciego dice, yo conocí a Jesús, yo no te puedo explicar teología, no te puedo hablar de hermenéutica o de un poco de filosofía. Lo que yo te puedo decir es que antes no veía, me encontré a Jesús y ahora veo. El constructor que construye, la iglesia que edifica en Jesús. Es una iglesia que se transforma en una puerta abierta. Es una iglesia que no cierra la puerta a aquel que no cumple con sus tradiciones. No, es una iglesia que abre las puertas a todo aquel que ha tenido una experiencia con Jesús. Abre una puerta para que todos puedan venir y por medio de Jesús acceder a esta vida en abundancia. Si algo entiendo es que lo que nosotros somos hoy en día es resultado de aquellos que supieron abrir camino cuando no había camino. Si algo nosotros podemos disfrutar hoy en día, si algo ustedes como iglesia pueden gozar y disfrutar hoy en día, es que cuando esto comenzó hace 25 años atrás, hubo un hombre y una mujer que decidieron cavar un pozo profundo para que hubiera agua. Y aunque la tierra era árida, aunque la tierra era dura, era seca, hubo hombres y mujeres que creyeron en una palabra, que decidieron edificar la iglesia sobre Jesús como roca, como fundamento. Por eso es que hoy hay agua. Por eso es que 25 años después hay una generación que tiene agua, porque ha tenido recursos. ¿Para qué? Para cavar nuevos pozos con mejores recursos, para que las próximas generaciones sigan teniendo agua. Y eso tiene que ver con saber reconocer de dónde venimos. La experiencia con Jesús no es algo que podemos obviar de nuestra vida, sino es justamente lo que manda, lo que nos mueve. Y la historia del ciego, ex ciego, termina con este ex ciego expulsado. Lo dejan afuera. Y déjeme hacer un pequeño paréntesis, pero este ex ciego, me lo imagino con una crisis
enorme, con una crisis existencial, una crisis teológica, una crisis con sus creencias, con sus tradiciones, sin entender nada, totalmente encontrado, diciendo, ¿qué pasa? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y sabe qué? Yo entiendo que ese ex ciego, expulsado, caminando por la calle, contrariado, con un montón de preguntas, representa una generación de jóvenes y adolescentes que por no cumplir con el formato, que por no cumplir con la tradición, se quedaron afuera. Es ahí donde nosotros, que creemos en Jesús, nosotros somos esa puerta. Es ahí donde usted y yo nos transformamos en una puerta que se abre. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús le hace evangelismo personal. Le dice, ¿crees? Sí, Señor, yo creo. Dice, para esto vine. Para que los que crean, para los que piensan que ven, en realidad no ven. Pero para los que no ven, puedan ver. Y ahí estaban los edificadores que no edifican, estaban de lejos. Dice, epa, no me quemes, ¿no? Dice, ¿estás hablando de nosotros? Bueno, si se hacen cargo, sí, es de ustedes, muchachos. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y quiero decirte algo para ir cerrando. Todo aquel que cree en esta piedra que es Jesús, para el que cree, Él es precioso, Él es escogido. Y si nosotros creemos en esta piedra, decidimos construir sobre esta piedra. Y nosotros nos transformamos en una casa de puertas abiertas. Para que muchos puedan acceder a esta vida y vida en abundancia. Y esto es justamente porque no nos quedamos en la superficie. Justamente Lucas va a decir que va a hacer una comparación y va a presentar esta idea de las dos casas que se edifican. Y la gran diferencia es el que escucha la palabra y la pone en práctica. El que escucha la palabra y la pone en práctica. Y esa es la gran diferencia. No es solamente el que escucha. El que escucha es a veces alguien que se mantiene en la superficie, es alguien que guarda las formas, es alguien que sabe decir lo que corresponde, es alguien que habla cuando tiene que hablar, que dice lo que sabe que tiene que decir. Es aquel que muchas veces solamente se queda en la superficie, pero el que escucha mis palabras y las pone en práctica, es aquel que va a acabar profundo. Va a acabar profundo y va a edificarse sobre la roca. Porque aquel que no se edifica sobre la roca es aquel que solo escucha y se queda en la superficie. Aquel que carece de profundidad. Aquel que desde su lugar pretende estar firme cuando las cosas cambian, cuando los tiempos cambian, cuando las adversidades vienen. Pero ¿sabe lo que sucede? Aquel que se queda en la superficie siendo solamente un oidor olvidadizo, es aquel que se va a desmoronar, es aquel que no va a permanecer, es aquel que no va a trascender en el tiempo. Por eso Jesús va a decir, pero el que escucha y hace, el que escucha y hace no se va a desmoronar, no se va a venir abajo. Por eso la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene como iglesia es la de cavar profundo, es la de decir yo quiero edificar sobre la roca que es Jesús. Yo no quiero ser un oidor olvidadizo, yo quiero ser un oidor que hace, un oidor que vive la palabra, un oidor que la lleva a la práctica. Yo quiero ser de aquellos que aman al otro, aman a las personas. Yo no quiero estar que pasen los años y me vean aferrado a mis formas, a mis tradiciones y me hayan perdido la capacidad de amar. Yo quiero ser aquellos que son motivados justamente por lo que han recibido de parte de Jesús. Son motivados por la gracia que recibieron en Jesús y desde esa gracia están amando a muchos. Yo quiero que la experiencia con Jesús se mantenga vigente. Yo no quiero ser una regla que mide la experiencia de los demás. No. Yo quiero que esta experiencia con Jesús se mantenga viva para poder seguir amando, para poder seguir siendo gracia para muchos. Dios quiere hacer de todos nosotros una puerta que se abre. El que entra por esta puerta. El que entra por esta puerta. ¿Y sabes qué? Vos sos el Jesús más cercano que tus hijos tienen. Vos sos el Jesús más cercano que tu esposa tiene, que tu esposo tiene. Vos sos el Jesús más cercano que tus vecinos tienen, que tus compañeros de trabajo, de estudio tienen.
Sé una puerta abierta. Sé un edificador que edifica. Sé un constructor que construye. Sé alguien que da de la gracia que ha recibido. Que no se queda de brazos cruzados guardando las formas, guardando el protocolo, sino que decide brindarse en favor del otro. Porque entiende lo que ha recibido, entiende lo que es en Jesús y quiere que esta puerta se abra para que seamos muchos los que disfrutemos de esta vida y vida en abundancia, de esta libertad que Jesús nos da, de estos pastos de los cuales vamos a nutrirnos, de la vida en abundancia que Jesús nos regala. Sé un constructor que construye. Amén. Yo quiero invitarle a hacer una oración en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque vos te haces presente. Gracias, Señor, porque en ti nosotros tenemos vida. Gracias, Señor, porque fuera de vos no tenemos nada. Fuera de vos, Señor, estábamos a la deriva. Éramos ignorantes, Señor. No conocíamos, no sabíamos nada. Pero vos, Señor, trazaste un propósito, trazaste un camino para nuestras vidas, Señor. Y en este nuevo aniversario como iglesia nos queremos comprometer delante tuyo, Señor, a seguir edificando, a seguir construyendo, a seguir avanzando. Nos queremos, Señor, comprometer delante tuyo a amar al otro, Señor, a ser movidos por el amor. Señor, a que tu experiencia, la experiencia que hemos tenido contigo, se mantenga vigente en nuestras vidas, Señor. Queremos ser esa puerta que se abre para recibir, para dar de gracia, para tener misericordia, Señor. Gracias. Gracias por lo que somos en vos. Gracias, Señor, porque hemos decidido no solamente escucharte, sino también poner en práctica. Porque hemos decidido, Señor, llevar adelante tu palabra en nuestras vidas, Señor. Vivirlas. Por eso, Señor, no nos vamos a desmoronar. No nos vamos a venir abajo. Por eso, Señor, sabemos que vamos a trascender. Vamos a ir más allá. Vamos a poder permanecer a pesar de los fuertes vientos, a pesar de los cambios, a pesar de las tormentas. Señor, es tu iglesia la que se mantiene vigente. Es tu iglesia, Señor, la que se mantiene firme. Es tu iglesia, Señor, la que no se va a desmoronar. Porque, Señor, estamos edificados sobre vos. Vos sos nuestra piedra, vos sos nuestra roca fundacional, Señor. En vos estamos seguros, en vos estamos firmes, en vos, Señor, vamos a crecer. Gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano. Gracias por la vida de mi hermana. Señor, que esto tenga que ver con todos nosotros. Señor, que nadie se quede afuera, que nadie sea simplemente un oidor, Señor, sino que todos seamos hacedores de esta palabra. Señor, que nadie se quede con las ganas de vivir y de experimentar el respaldo que vos nos das, Señor, sino que todos nosotros podamos hacer de esta verdad una realidad en nuestras vidas. Si estás orando conmigo, y si hay una decisión puntual que estás tomando en esta noche, yo te invito a que ahí donde estás simplemente te pongas de pie y le digas: Señor, yo quiero ser un constructor que construye. Yo quiero ser un edificador que edifica. Yo no quiero, Señor, mirar para otro lado, desentenderme. Yo quiero, Señor, estar en tu propósito, caminar, Señor, en tu voluntad. No quiero mirarlo de lejos, quiero comprometerme, Señor, para que esto siga creciendo, para que esto que se inició hace 25 años atrás, Señor, esto continúe, que esto no sea un punto de llegada, sino que esto sea un punto de partida para todo lo que nos has prometido, para todo lo que nos has hablado, Señor. Que Jesús 100% vida siga siendo, Dios, una iglesia de brazos abiertos. Oh Dios, que abraza, que contiene, que sana, que restaura, que trae libertad. Señor, que seamos esa iglesia que está en tu corazón, conforme a tu voluntad. Padre, gracias. Gracias por lo que nos das. Gracias por lo que somos en vos. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque hay mucho camino por delante, Dios, y nosotros queremos transitarlo. Queremos vivir en tu promesa. Queremos darle lugar a la fe y queremos experimentar el respaldo que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén.